Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Nuestra reflexión es siempre sobre esta relación que existe entre Israel y la Iglesia. Pero Israel entendido como pueblo de Dios, fuerza de Dios, el pueblo elegido. Eso significa entonces Israel en el sentido teológico bíblico. Y la relación que existe con la comunidad, porque eclesia significa también comunidad. Es decir, cómo la comunidad entiende la acción de Dios que llama a un grupo, es decir, que llama a esta comunidad para que sea modelo, para que sea ejemplo. Nosotros sabemos desde el Antiguo Testamento, sería ese llamado de Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Abraham que le dice: deja tu tierra, deja tu país y vete a la tierra que yo te mostraré. Y así sucesivamente las otras promesas. La fuerza de Dios en este pueblo elegido, que tiene que ser el modelo para poder devolverle al hombre su propia dignidad, que había perdido a causa del pecado, como sabemos. Génesis capítulo 3. Esta es la idea principal teológica que nos quiere transmitir la palabra del Señor, la Biblia. Y aquí entonces encontramos la cuestión de la circuncisión como un elemento religioso, ritual, que nos hace pertenecer, decían los judíos, a este pueblo elegido. Esto nos da la identidad como pueblo elegido por Dios. Pero Pablo, ya hemos hecho en los cursos anteriores bíblicos, que aquí se presenta una comunidad que reflexiona sobre la cuestión de la circuncisión externa. Y Pablo dice, lo que vale es una circuncisión interna, es decir, aquella del corazón. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, que tiene que ser totalmente diferente y no simplemente algo externo que después no nos cambia, no nos transforma. Esto muchas veces nosotros lo vemos también, ¿verdad? En tantos signos, hasta incluso gente que está en otra, ¿verdad? Está en otra, en la música hasta incluso satánica, pero que lleva, por ejemplo, una cruz, ¿verdad? Entonces es totalmente lo contrario. O sea,
son elementos externos que si no van acompañados del aspecto interno, ese signo pierde valor, pierde valor. O sea, no tiene la importancia que debería significar. No está significando aquello que en esencia tendría que estar transmitiendo como mensaje y sobre todo como fuerza, ¿verdad?, transformadora en la vida del hombre. Eso es lo que está diciendo Pablo. La circuncisión tiene valor en la medida en que después nosotros, dice, nos dejamos circuncidar, entre comillas, el corazón, la vida. Dejamos cortar, sacar, eliminar todo aquello que es negativo en la vida del hombre, en el pensamiento. Entonces, miremos algo más. Los judeocristianos de Jerusalén se atenían a la exigencia, ciertamente, de la circuncisión, mientras que los judíos echaban en cara a Pablo haber abandonado la circuncisión. O sea, por una parte, los judeocristianos, ciertamente que era un poco difícil todavía porque ellos estaban viniendo del judaísmo. Había una fuerza, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, tenían impregnado este aspecto también de la circuncisión. Imagínense, es el elemento esencial que te hace, que te identifica con un pueblo elegido, ¿verdad? Y sin embargo, ahora Pablo viene y dice que eso ya no es necesario, ya no es necesario. Necesitamos cambiar, necesitamos sobre todo apuntar a detalles más profundos y a detalles esenciales. Estos son los detalles que valen. Eso es lo que Pablo está diciendo, no lo externo, sino que lo interno. El apóstol también, San Pablo, reconoce la circuncisión para los judíos. Aquí también hay otro elemento, que esto es cierto y es fundamental que recordemos, porque Pablo, a pesar de que dice que no hace falta la circuncisión externa, sin embargo, en algún momento también pide a sus acompañantes y los circuncida, pero dice en razón de, y sobre todo en razón al judaísmo, sería en razón de los judíos, de las comunidades donde él iba a visitar, como un respeto, y para no poner tanta oposición. O sea, él se siente libre, él insiste en esta forma de pensar, insiste mucho en su pensamiento de que no es necesario, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, para no ir muy en contra, no crear mucho disturbio y mucha dificultad dentro de las comunidades, entonces también, de cierta manera, él reconoce, ¿verdad? Reconoce para los judíos, aunque propiamente solo como un indicio de obediencia. ¿Se dan cuenta? Como un indicio de obediencia, simplemente él está reconociendo esta posibilidad de la circuncisión. Miremos un poco en la carta a los Romanos que escribe Pablo en el capítulo 2:25. En el capítulo 2:25 nosotros encontramos lo siguiente: la circuncisión es útil si practicas la ley. ¿Se dan cuenta? La circuncisión es útil si practicas la ley. Pero si no la practicas, es lo mismo que si fueras un incircunciso. Es lo mismo que fueras un incircunciso. Por eso que Pablo tiene razón aquí y va directamente a lo esencial. Aquí este detalle que nos hace pensar que lo principal es la circuncisión entonces del corazón. Por eso dice, es útil si practicas la ley y es totalmente inútil, no tiene sentido si es que no la practicas. O sea, si la ley no la practicas, es como decimos nosotros hoy, estoy bautizado, pero nunca ni das misa, ni confesar, ni cosas así, para venir de ya y en síntesis. Entonces, ¿cuál es el significado de este signo y de este símbolo tan esencial que tiene que parenéticamente, ¿verdad? O sea, consecuencialmente, si sos cristiano, como consecuencia tenés que vivir esa condición de cristiano, Y eso es lo que Pablo está echando en cara, ¿verdad? La verdadera circuncisión entonces no consiste en la letra de la ley, sino en el Espíritu Santo. De similar manera también nosotros podemos encontrar en la carta que escribe Pablo a los Filipenses. La verdadera circuncisión somos nosotros, los que practicamos el culto según el Espíritu de Dios. Abraham no fue justificado por la circuncisión, sino cuando todavía era incircunciso, por la fe. En Cristo Jesús nada valen ni la circuncisión ni la no circuncisión, sino la fe que actúa por medio del amor. Qué bueno que es esto, qué bueno que está esto. En Cristo Jesús nada valen, dice,
ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que actúa por medio del amor. Aquí incluso ya estamos pasando a otro elemento. No podemos estar discutiendo por pequeños detalles o por signos muy externos, que al final de cuentas estos signos nos tienen que llevar y nos tienen que demostrar que lo esencial es el amor. Volvemos enseguida con más Ñan Yara Ñe Nuevo Testamento. La ciudad eterna retoma la normalidad piano y como cada primer domingo de mes, el sistema de museos del municipio de Roma vuelve a abrir sus puertas gratuitamente al público. Desde este 5 de julio es posible visitar gratis las áreas arqueológicas de los foros imperiales y el Circo Máximo, los museos capitolinos, museos de Villa Torlonia junto a los de Villa Borghese y muchos más. Los visitantes deben reservar telefónicamente. En la entrada se les medirá la temperatura corporal, que debe ser inferior a los 37,5 grados. Y como ya es cada vez más habitual, tendrán que usar mascarillas, gel desinfectante y mantener una distancia interpersonal, aunque solo las familias pueden hacer el recorrido estando cerca. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos. Es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío, todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes. Pero sin embargo sabemos muy bien que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen. Hieren a las personas de quien estamos hablando y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando. Hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar.
Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Juan, cómo se presenta la relación de Israel, pueblo de Dios, pueblo elegido, con esta nueva comunidad judeocristiana, es decir, con la iglesia, con la comunidad cristiana. Aquí decíamos que a los fariseos, de cierta manera, en las controversias, ya no les interesa el problema de la justicia, ni su especial cultivo de la religión. A los contemporáneos de Jesús ya solo se les designa y se los concibe como los judíos, decíamos, los judíos. La expresión se emplea a veces en sentido neutral en las narraciones históricas, sobre todo cuando aparece en labios de Jesús, ¿verdad? Y en los labios de los no judíos, sobre todo. Se advierte un peculiar distanciamiento cuando se habla de las costumbres de los judíos. Cuando se habla de la costumbre de los judíos. Juan, sobre todo, es un gran crítico, critica mucho al aspecto cuando llama los judíos, los judíos, los judíos. Es decir, comienza a haber un distanciamiento. Israel, iglesia. Israel, pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, no ya aquel del Antiguo Testamento. En Jesús que se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. También cuando se habla de la Pascua o de la fiesta de los judíos, o de la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Casi siempre Juan apunta y agrega ese de los judíos. Fiesta de la Pascua de los judíos. Es como decir, nosotros tenemos la fiesta de la Pascua, pero la fiesta de la Pascua que se refiere y se centra en la persona de Jesús, que da un cambio cualitativo, un cambio enorme, ¿verdad? Ya no es más aquella Pascua del Antiguo Testamento, sino que es esta Pascua que nos hace entender una entrega total diferente de Jesús por la gente, por el pueblo. Luego tenemos entonces estas otras expresiones. La fiesta de los tabernáculos de los judíos, de la parasheve de los judíos, o se hace referencia a la ley como la ley de ustedes, su ley. Juan utiliza de esta manera, la ley de ustedes, la ley de los judíos. Ya no es nuestra ley. Recuerden que también estamos ya entre el año 95-100, entre el año 95-100 después de Cristo. Jesús, sus discípulos y acaso el mismo evangelista eran judíos. Pero en este evangelio, Israel parece ser un pueblo extraño. Se afirma que muchos no confesaban a Jesús por miedo a los judíos, por miedo a los judíos. Entonces no confesaban o no profesaban la fe en Jesucristo. Cierto que los enemigos de Jesús eran judíos, pero también eran judíos sus amigos. Con mucha frecuencia los judíos son sencillamente los incrédulos adversarios de Jesús. Al comienzo, ¿verdad? Son estos incrédulos, nada más, pero después van tomando cada vez más fuerza, sobre todo en el Evangelio de San Juan. Por eso dice, se los describe como ya desde el principio hostiles, incrédulos, decididos a matar a Jesús. Indudablemente están más próximos a la realidad histórica los sinópticos cuando dicen que la escisión entre seguidores y adversarios de Jesús se fue produciendo poco a poco y no se hizo palpable hasta el cabo de cierto tiempo. Hasta el cabo de cierto tiempo. Recién ahí, poco a poco, ¿viste? Le van tomando rabia ya ellos, le van tomando rabias poco a poco y entonces ya no nos gusta qué es lo que está diciendo, se van acumulando rabias. En los enfrentamientos con Jesús aparecen los judíos como formando un coro. Si algunas veces se nombra concretamente a algunos portavoces, como los fariseos, por ejemplo, no están separados del templo, sino que se identifican con él y actúan como sus representantes. Aquí le tenemos entonces, ¿verdad?, en esa reacción, en esa forma de actuar de los judíos. También en el proceso que entendemos aquí contra Jesús, aparecen los judíos, siempre los judíos como una totalidad. O sea, es decir, como que el judaísmo se opone. Todos los judíos como que están en contra de Jesús, ¿verdad? Las discusiones también y la controversia con los judíos ya no giran en el Evangelio de Juan en torno a la inminencia del reino de Dios, ni la moral del seguimiento de Jesús, como en los evangelios precedentes. Atención, porque en los sinópticos entonces está girando más bien en torno
¿A qué cosa? A la inminencia del reino. Ya está llegando. Conviértanse. Eso es lo que le preocupa a los sinópticos. Pero, o el seguimiento también. El seguimiento. Ir detrás de Jesús. Adherirse a Jesús. Esos son los sinópticos. Tampoco se discute ya la validez de la ley antigua como en las luchas mantenidas con Pablo. No se discute totalmente la ley antigua, sino que al contrario, se lo asume directamente, porque si en Jesús encontramos ese cumplimiento total, es eso lo que quiere transmitirnos. Ahora, estos problemas han perdido a todas luces su actualidad. Ahora se trata de una discusión dogmática en torno a la persona de Jesucristo. El Evangelio testifica que es el Hijo que estuvo y está siempre en unidad con el Padre. Los judíos tenían que rechazar esta pretensión. Esta doctrina era para ellos blasfemia contra Dios. Todo lo que estaba haciendo Jesús es como una blasfemia, lo que se pone en contra de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, la discusión se reduce en gran parte a una polémica sobre la adecuada comprensión de la Escritura, sobre todo del Antiguo Testamento. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Abraham contempló por anticipado el día de Jesús y se regocijó por ello. Se regocijó por ello. El mismo Moisés escribió de Cristo. Si los judíos creen en Moisés, deberían creer en Cristo. Los judíos no entienden ni sus escritos sagrados ni a sus padres. Su intelección de la ley es tan radicalmente falsa que al fin concluyen que en virtud de la ley Jesús debe morir. El contenido de este evangelio es la consignación escrita de la discusión dogmática entre judíos y cristianos en torno a la recta intelección de la Escritura. La Iglesia, por lo tanto, quiere arrebatar a la sinagoga sus libros sagrados. Eso es entonces lo que nos va presentando aquí este evangelio tan rico que es el de San Juan. San Juan, que es totalmente diferente, ¿verdad?, del de los sinópticos, que ya no se va a centrar tanto, decíamos, en el reino de Dios, o no se va a preocupar ya tanto, ¿verdad?, en mostrar ese Jesús a quien debemos seguir, sino que le va presentando al judaísmo como tal en su relación con esta comunidad, con la comunidad judeo-cristiana, pero que no siempre es entonces positiva, ¿verdad?, sino que hay bastantes dificultades. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos. Es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío, todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes. Pero sin embargo sabemos muy bien
que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen, hieren a las personas de quien estamos hablando y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando. Hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. La razón de mi existencia, la razón de mi vivir. A tu lado tengo todo y mi anhelo estar ahí. Oh, 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 you're the light that breaks the darkness, the air
there when I can't breathe. You're the God that wins the battle when I am on my knees. Whoa, whoa. You're the reason for the song I sing. You're my passion, my everything. Y todo lo que tengo, y todo lo que soy. You're the reason for the song I sing. In your presence I find everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Te lo debo a ti. I owe it all to you. Te lo debo a ti. I owe it all to you. Si la creación te canta, santos y ángeles te alaban, yo también me uniré, porque digno eres tú, mi rey. You're the reason for the song I sing. You're my passion, my everything. Y todo lo que tengo, todo lo que soy. You're the reason for the song I sing. In your presence I find everything. Y todo lo que tengo, y todo lo que soy, te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la relación de Israel y la iglesia, la comunidad judeo-cristiana. Decíamos que había un enfrentamiento total entre sinagoga e iglesia. Los judíos, por su parte, se han separado ya de los cristianos, los oprimen, combaten con su poder, tanto espiritual como externo. Se pone en labios de Jesús el anuncio de algo que ya había sucedido y seguía sucediendo. Se pone en boca, en labios de Jesús, algo que ya había sucedido y seguía sucediendo en ese momento. Les echarán, dice, de las sinagogas. Más aún, llega la hora en que todo aquel que los mate creerá dar culto a Dios. Creerá dar culto a Dios. Esta ya es la realidad que se está viviendo en la comunidad cristiana posterior, mucho después, casi en el año 100. Las famosas persecuciones. Estos, es decir, los judíos, habían acordado ya que quien le reconociera como Mesías quedaría expulsado de la sinagoga, dice. Vamos a mirar sobre todo en el 9:22, después de la curación de este ciego de nacimiento. Dice de esta manera: sus padres dijeron esto por temor a los judíos, ya que se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Al que reconociera a Jesús como Mesías. Nos está hablando de la situación concreta que está viviendo la comunidad judeo-cristiana
ante una presión, ¿verdad?, del judaísmo, que los está expulsando de las sinagogas. Y por eso encontramos aquí a estas comunidades, a estas iglesias que se enfrentan con las sinagogas, que son expulsados. Hacia el año 90, la petición 12 de la oración de las 18 bendiciones es una maldición contra los renegados y los cristianos. Entonces el número 12 de esa oración es la oración contra los renegados y los cristianos. Que los nazarenos, es decir, los cristianos, se refiere a esto, y los demás heréticos perezcan en un instante, sean borrados del libro de la vida y no sean escritos entre los piadosos. Alabado seas tú, Señor, que doblegas a los insolentes. En consecuencia, los judeocristianos no podían ya tomar parte en el culto de las sinagogas. Esa es entonces la oración de los judíos en ese momento en que estaban de punta, ¿verdad?, con los cristianos. Que los nazarenos, o sea, que los cristianos y los demás heréticos perezcan en un instante, dice, sean borrados del libro de la vida y no sean escritos entre los piadosos. Por lo tanto, la historia de la iglesia que nosotros tenemos en lo referente a Israel arrastra el lastre de no fáciles problemas. Se iniciaron estos ya en el mismo Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya se iniciaron estas polémicas. Y bueno, esta es la pregunta, ¿verdad?, que queda siempre así, como una apertura, ¿verdad?, a lo que nosotros estamos reflexionando desde el Evangelio de San Juan. Polémicas, controversias, dificultades, expulsiones, ¿verdad? Por ejemplo, en el 12:42. En el 12:42 se nos presenta otro de estos pasajes, ¿verdad?, de una controversia directa. Dice así. En el 41 comenzamos, Isaías dijo esto, porque vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Sin embargo, muchos creyeron en él, aún entre las autoridades. Pero a causa de los fariseos, ahí está, a causa de los fariseos, no lo manifestaban para no ser expulsados de las sinagogas. Esta es la relación. Es una relación de expulsión. Es una relación de controversia muy fuerte que ya no se aceptan entre sí. Preferían la gloria de los hombres a la gloria de Dios, otro elemento. Esto se refiere entonces a los que han apostatado, a los apóstatas. Entonces dice, preferían la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso es que no son fuertes. Por eso es que no son capaces, ¿verdad?, de ir hasta la última consecuencia. Y entonces tienen que apostatar. Son débiles, cangrir. Entonces aquí el evangelista les dice, atención, que hay entre algunos de ustedes, ¿verdad?, que prefieren la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Y entonces Jesús por eso exclama lo que viene a continuación. El que cree en mí en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Está haciendo esa síntesis San Juan y nos está poniendo aquí, nos llama la atención y nos está diciendo todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Esta comunidad cristiana que cree, que se adhiere en Jesucristo, pero que al mismo tiempo no es aceptada absolutamente, ¿verdad?, por esta comunidad judeo-cristiana, de judíos, del judaísmo. Es la comunidad judeo-cristiana que no es aceptada por el judaísmo. Y entonces, de esta manera podemos decir que la iglesia se está enfrentando directamente con la sinagoga. Y así los judíos se han separado ya de los cristianos y los oprimen y los combaten con su poder tanto espiritual como también en el aspecto externo. Bueno, entonces, queridos amigos, esto es central e importante. Tenemos que ir haciendo ya una síntesis, ¿verdad?, sobre esta relación de lo que significa Israel y la iglesia. Este pueblo que se considera heredero de estas promesas, el judaísmo sería, ¿verdad? Y entonces, en toda esa historia de salvación, cuando encontramos a un Jacob que pelea con el ángel, que lo vence, él es vencedor, y después le pone fuerza de Dios, y después al final entonces te llamarás Israel. Es el pueblo elegido. Pero este pueblo elegido que ahora
con la presencia de Jesús y esta comunidad judeo-cristiana que comienza a reflexionar y a decir nosotros somos herederos en la realización plena de esta vocación, de este llamado, de esta promesa que Dios había hecho a su pueblo. Nosotros entonces aquí humildemente nos estamos presentando, ¿verdad? Y desde ahí está mirando el grupo judeo-cristiano, la reacción de estos judíos. ¿Cuáles son estas reacciones? Y una de estas reacciones justamente es aquella de la expulsión de las sinagogas. Ustedes no pueden permanecer más aquí. Ustedes son entonces muy contreras, digamos. Ustedes están interpretando totalmente. Pero claro, en el lenguaje de Juan siempre se nos va a presentar y se nos va a decir que esto ya estaba tan bien, ya estaba todo pensado. Por eso dice ahí, sin embargo, dice, muchos creyeron en él. Esto es lo que Juan insiste mucho, el creer. Muchos creyeron en él, aún entre las autoridades. Pero a causa de los fariseos no lo manifestaban para no ser expulsados de las sinagogas. Para no ser expulsados de las sinagogas. Preferían la gloria de los hombres que la misma gloria de Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV.
y sus actos gozosos sin dejar mi luz. Sed audito solo todo gratitud. Credo quid predixit Dei filius, Nihil verbo veritatis verius. In cruce lacebat sola veritas, aligrates simul et humanitas, angotamen fedes, atque confides, et opus petimi laudum meriteis. Nagas sicut Thomas non indubio, Deum tamen meum te confideo. Fac me tibi semper, magis credere, in testem Panis tribus vita, prestans Domini, presta medenti, rete vivere, Dei semper dulce sapere. Pelitale, Iesu Domine, veni in mundo monda tuo sanguine, cuio sona sigra salvum facere, totum mundum quita omniscere. Jesuquem velatum nunc aspiciu, oro fiat illud quotam sitium. Geniens facile, Iisus in meatus Tue gloriae. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre la iglesia y los pueblos, es decir, sobre esta comunidad que tiene que ser aquella que trae la fuerza de Dios como pueblo elegido con ese poder transformador. Es ahora la iglesia la que va a transformar a los otros pueblos, es decir, en su convivencia, en su relación con los demás. El libro de Jonás, por ejemplo,
que es un libro post-exílico, es decir, después de esta debacle, de esta situación del exilio que ellos sufrieron, llega a decir que la misericordia de Yahvé no se limita a Israel, sino que se extiende a un imperio pagano hostil a Yahvé y hasta los mismos animales, Eso nos presenta el libro de Jonás, que no hay un límite, ¿verdad?, dentro de un imperio, sino que esto siempre se proyecta hacia una universalidad. Con respecto a los numerosos textos, dan testimonio de la promesa y de la esperanza de que al final de los tiempos todos los pueblos concurrirán en admirable peregrinación al monte de Sión. Todos se van a reunir en el monte Sión, que es el símbolo entonces de la unidad, el símbolo de la universalidad. Nosotros, de acuerdo con esta esperanza, los pueblos no serán ganados por el mensaje de la misión, sino que correrán a Sión por su propia voluntad. Esto todo entonces se está refiriendo a una misión que corresponderán a ese deseo, a esa corrida, a esa prisa que tiene el pueblo, ¿verdad?, por conquistar a un Dios que está presente en medio de ellos. Los pueblos no serán ganados por el mensaje, ¿verdad?, de la misión, sino que correrán a Sion por su propia voluntad, En la medida en que se le gana el corazón, en la medida en que uno entiende, entonces no se vuelve una cuestión obligatoria, ¿verdad?, por obligación, me tienen que forzar, no, sino que es un encontrar la gracia, la dicha. Entonces desde ahí uno se mueve, va por propia voluntad. Israel juzga con gran severidad. Es muy severo entonces Israel con los demás pueblos. La severidad entonces de Israel, se ven arrastrados a la tentación de decir que la gente son impíos y que han sido rechazados por Dios, que se entregan a todos los vicios que oprimen a Israel y que solo les cabe esperar la condenación y el infierno. Aún así, también hubo israelitas que reconocieron la grandeza y la riqueza de la cultura pagana, sobre todo en el terreno de la arquitectura. Es decir, aquí siempre hay una influencia, hay un entremezclarse entre las culturas, como decíamos ya desde el inicio de este tema que estamos tratando, ¿verdad?, la iglesia, o sea, la comunidad y los demás pueblos. Nosotros no podemos vivir aislados y en la medida en que nosotros estamos en esa comunión, nosotros ofrecemos, que es la misión especial de Israel, del pueblo, tener que ofrecer algo al pueblo, a la comunidad, pero al mismo tiempo nosotros también nos vemos afectados por todo lo que es, y por todo lo que encontramos dentro de lo que podemos considerar la influencia de las otras naciones en la relación con los otros pueblos. Desde el siglo I a.C. se construyeron, por ejemplo, en Galilea sinagogas que seguían el modelo de los vestíbulos griegos destinados a grandes asambleas. Desde el siglo I, modelo griego, ¿se dan cuenta? Entonces ya es una influencia de la cultura griega. Las casas particulares, por ejemplo, de los judíos acomodados que tenían un poco de dinero, seguían también el estilo arquitectónico greco-romano. Encontramos el estilo arquitectónico greco-romano. Las ruinas, ¿verdad?, de ese siglo que se pueden excavar siempre son de este estilo greco-romano. Herodes el Grande desarrolló, siguiendo el ejemplo de los príncipes helenistas, una grandiosa actividad constructora en Judea y más allá de esos límites. El templo y sus instalaciones consumidas bajo su mandato causaron la admiración de los mismos judíos. De todas formas, las otras construcciones emprendidas por Herodes, y concretamente los teatros, circos y estadios, fueron rechazadas como obras paganas. Fueron rechazadas totalmente como obras paganas. La prohibición también de imágenes excluía la construcción y exhibición de las figuras de dioses y de hombres. Y en el menor de los casos permitían tan solo representaciones decorativas. Aún así,
podía decir el rabino Yehudá hacia el 150 después de Cristo, qué hermosas son las obras del pueblo romano. Trazan carreteras, construyen puentes, edifican baños. O sea, todo esto son los baños termales, etc. O sea, tienen una influencia, pero ¿de quiénes son estas influencias? Y son de las otras naciones. Son influencias que ellos reciben de las otras culturas. Por lo tanto, el judaísmo reconoce los méritos de la literatura y de la ciencia griega, por ejemplo. Se adhieren en el canon algunos de los libros escritos también en griego. Se traduce al griego la Biblia hebrea con esta iniciativa, ¿verdad? Siempre de dar a conocer y siempre porque hay una influencia de los otros pueblos. Hay una influencia que nosotros también asumimos, está diciendo aquí. Las viejas tradiciones recibieron en buena medida una interpretación dictada por la cultura griega. El número 2, Jesús y los pueblos según los evangelios sinópticos. Vamos a mirar entonces desde los evangelios sinópticos. Aquí nosotros estábamos mirando una iglesia, una comunidad y los pueblos de por sí en su influencia desde el Antiguo Testamento y desde una tradición del Antiguo Testamento que va haciendo camino en su relación con los otros pueblos. Ahora miramos qué nos dice en esta relación de la iglesia y los pueblos. Jesús y los pueblos según los evangelios sinópticos. ¿Cómo se maneja Jesús? ¿Cuál es el pensamiento de Jesús, la doctrina de Jesús? ¿Qué es lo que pide Jesús? Contraposición, en primer lugar, el judaísmo de la época neotestamentaria conocía a las naciones extranjeras por propia experiencia. Y también conocía por la diaria observación. En las ciudades y carreteras de Judea se encontraban soldados y funcionarios romanos, filósofos y maestros helenistas y comerciantes internacionales dedicados a los negocios y que también estaban muy ávidos de ganancia. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir mirando esta relación que existe, sobre todo de Jesús y los pueblos según los evangelios sinópticos, como también la influencia, ¿verdad?, de los pueblos paganos, como también la influencia de un contexto histórico, porque Jesús vivió en su tiempo. Jesús respondió a su tiempo. Jesús no tenía WhatsApp, Jesús no tenía entonces Instagram. ¿Por qué? Bueno, porque vivió en su tiempo. ¿Entienden? Entonces, la influencia que él recibió fue de acuerdo a esa experiencia de vida de su tiempo, de su historia. Queridos amigos, así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.